Procesión de Miércoles Santo en Callosa de Segura. Procesión de la Pasión del Señor. Herencia del traslado de insignias, de bocinas, de burlas, de traslado de la iglesia al convento de imágenes huérfanas de cofradías del Señor del Balconico y del Nazareno, hoy ya apadrinadas por cofradías surgidas de las tertulias de amistad. Hoy ya sudor y sangre en Getsemaní, martirio atado a una columna y burla con caña entre sus manos, divina faz junto al madero, hombro castigado por la cruz y consuelo de la madre en su amargura, expiración y entrega al Padre ayer martes trasladado, angustia de la madre al recibir entre sus brazos las penas del hijo yacente. Esta es la pasión de Jesús hecha procesión en Callosa de Segura cada víspera del Jueves Santo. Esta es la procesión que hoy no podemos vivir en las calles, sino en el interior de cada uno de nosotros. Bienvenidos un día más a este programa especial Semana Cofrade Día a Día, para acercarles a ustedes que nos ven en un momento en el que tendríamos que estar revestidos de nazareno, de capuchino, de costalero o costalera, de músico, ocupando nuestras sillas para recoger un caramelo o bien lanzar nuestras miradas y oraciones a los pasos que hoy deberían estar en nuestras calles. Para hacerles más cercano este día y su característica procesión, contamos con la presencia de José Luis Mateo, de Asunción Manresa y de Ascensión Palazón, y así conocer cómo nació esta procesión y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos años. En primer lugar, hablaremos con José Luis Mateo Salinas, farmacéutico jubilado y quien fuera presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Amargura durante más de 40 años. Ha sido pregonero de nuestra Semana Santa, caballero portaestandarte en los años en los que el Ayuntamiento designaba este cargo, presidente también de la Junta Mayor de Cofradías y en especial testigo de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en 1951. José Luis, la farmacia y la rebotica de tu padre, Antimo Mateo Galán, fue el marco de la fundación de esta tu querida cofradía. ¿Qué nos podías contar de cómo surgió su creación y el por qué Nuestro Padre Jesús como titular? Bueno, pues yo recuerdo muy vagamente esto, porque claro, yo era muy pequeño en aquella época. Mi padre tenía allí en la farmacia San Roque, había una tertulia de amigos que se juntaban allí, aquello era muy típico en aquella época de las tertulias de farmacia, que charlaban con el farmacéutico y allí jugaban al dominó y bueno, era un grupo de amigos allí que se juntaban. Entre ellos, por ejemplo, estaba el señor Guille, que tenía una joyería en Callosa, estaban los hermanos José y Antonio Ballester, estaba también don Gonzalo Zaragoza, llamaban don Gonzalo, aunque, en fin, era un hombre muy importante en Callosa de aquella época. Bueno, había muchos amigos allí y estaban viendo allí, salían a la calle cuando pasaban las procesiones, a ver las procesiones, y pasaba esa procesión que han nombrado hace un momento, que se llama Las Insignias, que iba la gente allí con unas bocinas de estas de caracolas de la playa, armando un ruido, un jaleo, era muy, no sé cómo explicarlo, muy desordenado aquello. Y pasaba entonces el Cristo de Nuestro Padre Jesús, que estaba allí en la capilla de la iglesia, y que en aquel tiempo lo cuidaba la cofradía de San Juan, porque nadie se había hecho cargo de él y lo llevaba a San Juan. Entonces, hablando allí entre los amigos, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una cofradía que le dé un poco de culto a este Cristo y tal? Pues sí, mira, sí que podíamos hacerlo y tal. Y entonces pues empezaron a charlar y tal, y se pusieron de acuerdo y nada, y firmaron allí un documento en el cual se fundó la cofradía, y entonces pues nombraron a mi padre primer presidente de la cofradía que se llamó de Nuestro Padre Jesús. Y esto es lo que yo te puedo decir, que en aquella época pues es lo que... También tenía cierta amistad con el que fue un canónigo y personaje muy importante de Callosa, don Antonio Hidalgo, y este hombre que a veces iba con ellos, era un hombre muy amable y muy simpático, y también pues tenía mucha relación, y lo nombraron presidente de honor,
que figura en el acta fundacional, figura como presidente de honor don Antonio Hidalgo. Y en fin, y esto fue lo que... Y este año ya, claro, se fundó la cofradía. Y ya al año que viene salió, que tenían un trono prestado, yo no sé de dónde lo sacaron, un tronico, que yo me acuerdo de él, que incluso le pusieron una especie de palio, que en fin, era un poco raro aquello. Y yo me acuerdo de haberlo visto, ese trono así como que salía ese tronico. Y luego ya encargaron otro trono que fueron a Valencia. Habían en Valencia un orfebre bastante importante que se llamaba Orrico. Y este hombre había hecho muchos tronos para Cartagena. Yo recuerdo que había muchos tronos para Cartagena. Y entonces le encargaron el trono. Y vino el trono, que ya vino en 1953, y que según me parece a mí recordar, costó 40.000 pesetas de aquella época. 40.000 pesetas que pusieron, pues entre algunos que pusieron un poco, y luego me acuerdo que iban hasta por las casas pidiendo una aportación para el trono y para tal, y para los gastos de la cofradía, y entonces pues sacaron el dinero y salió el trono por primera vez con la imagen y el trono este nuevo en 1953, que figura en la placa que lleva el trono puesta. Muy bien, José Luis. Todos unos datos que nos está aportando de cómo nació esta cofradía. A lo largo de todos estos años en los que participas como directivo, dejaste de ser presidente, pero sigues en la junta directiva de la cofradía, ¿cómo ves la evolución de la misma? Y sobre todo, ¿qué ha supuesto para la cofradía la llegada de la imagen de María Santísima de la Amargura? Han habido varias épocas en la Semana Santa de Callosa. Hubo una época muy baja, que fue cuando en Callosa empezó a ir más lo del cáñamo y tal, de un bajón tremendo aquello, y había muy pocas procesiones. La cofradía de nuestro Padre Jesús llegó a salir un año con 12 nazarenos, 12, de poquita gente, que era muy. Pero hubo luego una época que empezó a reactivarse esto, en la época de los 90 aproximadamente, y hubo un esplendor bastante importante de la Semana Santa de Callosa. Las cofradías empezaron a moverse, había muchos nazarenos, a encargar nuevas imágenes, nuevos tronos, se fundaron incluso cofradías nuevas de estas de la gente joven, los nazarenos de Cristo, los de los moraos y tal. Y entonces la cofradía de nuestro Padre Jesús también entró en esta época, entonces se restauró el trono, se hizo muchas... y se empezó una época de bastante esplendor. Y se pensó incluso, que entonces antes había sido impensable, ¿no? Pero en que el trono lo llevaran nazarenos, los llevaran costaleros. Entonces se modificó la estructura del trono y se hizo para llevar unos varales que llevaran nazarenos. Entonces, claro, le dio un auge bastante importante. Yo esa época la vi muy buena, de mucho esplendor. Claro, yo ya, esa época ya me cogió ya que estaba ya un poco mayor, no estaba muy bien de salud en aquella época y dejé la presidencia, que hasta entonces yo había sido presidente, y entonces ya pasó a la que ahora es presidenta Paquita Manresa, y claro, muy bien con los costaleros y tal. Y entonces la cosa llegó hasta un extremo de pensar en traer una imagen nueva. Y dije, bueno, chico, ¿por qué no es una virgen que acompañe al Señor? Porque el Señor pues iba en la calle de la Amargura, y entonces pues la Virgen de la Amargura, que en fin, oye, pues sí, ¿qué podíamos hacer? Pues sí, tal. Coincidió también con una época que había, yo creo que bastante esplendor de dinero, había un cierto... Económicamente estaba la gente bastante mejor. Y entonces pues nada, se trajo la Virgen, que se pensó para chicas, para llevarlo mujeres, y que llegó, claro, el peso que tenía el trono con el palio y todo, y las mujeres pues necesitaban más mujeres, claro, pues llevaba a llevar 100 mujeres, claro, que una cosa que quedamos asombrados de ver aquello y tal. Y en fin, la cofradía ha evolucionado hacia una cosa muy importante. La cofradía va muy bien ahora con costaleros, costaleras, en fin, estupendamente. Yo estoy muy contento de la evolución que ha tenido la cofradía. Nuestra banda de tambores y también, cornetas, hombre, también, sí, todo... esta fue una bandica que empezó muy modestamente cuando había un chico que tenía una joyería también que se llamaba,
Juan Pina, sí, a veces los nombres se ven. Juan Pina, exactamente. Y le gustaba mucho la cosa de las trompeticas, y hizo una bandiga de gente joven allí. Empezó por muy poquito. Pero luego pues fue a más, se juntó gente más mayor, ya ensayos, ya con trompetas mejores, de más calidad y tal. Y entonces pues oye, se ha formado desde luego una banda de trompetas y tambores que es de mucha calidad, pero de mucha calidad. La verdad es que sí, es uno de los referentes de la comarca y de la provincia, vuestra banda de cornetas y tambores. Muchas gracias, José Luis. Bien, si Miércoles Santo de 1951 inspiró en la rebotica de la farmacia de don Antimo Mateo dar una cofradía al Nazareno, justo enfrente, otra tertulia de amigos, en esta ocasión en el comercio de Pedro Gutiérrez, ante el paso del Señor del Balconico, el Eceomo, aceptaron el compromiso cristiano de dedicarle una cofradía. Nuestra invitada, Ascensión Palazón López, maestra jubilada, destacando su dedicación docente en el Colegio Primo de Rivera, de aquí de nuestra ciudad, cristiana comprometida socialmente en obras como Cáritas, es miembro de la directiva de la cofradía del Eceomo, Flagelación y Cristo Resucitado, siendo además la pregonera vigente, que aunque nombrada para el año pasado, las circunstancias sanitarias hacen que sigamos impacientes en escuchar su pregón de Semana Santa. Ascensión, tu vida está fuertemente ligada a la cofradía del Eceomo desde tu nacimiento. Tu padre, José María Palazón Jiménez, ha sido su presidente también de la Junta Mayor, y tú has vivido en tu hogar, en tu familia, ese ambiente de cofradía. Comparte con todos nosotros, con los televidentes, cómo ha sido ese ambiente familiar en torno a tu cofradía y cómo has visto evolucionar a lo largo de estos años el devenir de la cofradía del Eceomo. Bueno, pues yo, más allá de contar cómo fue el momento de la fundación, que es más o menos parecido a lo que ha contado José Luis, solo que estos estaban en la acera de enfrente, en la tienda de Pedro Gutiérrez. Y también parece ser que al ver pasar la procesión de las insignias, eso les movió a querer ellos también participar y darle más realce, y fue la imagen del Eceomo la que ellos eligieron. Mi padre venía de Jumilla. Jumilla era una ciudad con una gran implantación de la Semana Santa, con unas raíces muy hondas, y en esa Semana Santa él participaba muy activamente. Me figuro que cuando vino a Callosa quiso también implicarse en la Semana Santa. Siempre se ha dicho, se nombran a mi padre, a José María Pina, a José María Martínez Aguado como fundadores, pero ahí hubo otra serie de personas también que han estado apoyando a la cofradía en todos los momentos. Era un grupo de amigos grandes que todos colaboraron para esto. En aquella época Callosa estaba impregnada de una gran religiosidad y entonces ellos pues seguramente quisieron aportar algo a la Semana Santa que le diera un poco más de vistosidad y de importancia. Se hicieron cargo primero de la imagen que le dio nombre a la cofradía, que fue la imagen del Eceomo. La imagen del Eceomo, para mí, cada vez que la miro, parece que veo a mi padre y me emociono siempre mirando los ojos esos que tiene el Señor y nos volcamos mucho con ella. Luego vino el grupo de la Flagelación, en donde vemos también el contraste de esa imagen del Señor que está ahí tan humilde recibiendo el castigo, con esos sayones que me acuerdo cuando éramos pequeños que nos daban miedo por esas caras de crueldad y descompuestas. Y después no podía haber una Semana Santa sin la resurrección del Señor. Y pensaron traer una imagen del resucitado que procesionara el domingo de resurrección. Era muy importante porque siempre hemos oído que, según San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y entonces, para todo el tiempo que pasaba la Semana Santa con imágenes pasionales, pues era importante tener
el resucitado. Todo esto lo fui viviendo yo a partir de una edad, porque, como decimos, en el 51 fue cuando ellos se juntaron, aunque la primera vez que se procesionó fue en el 52, y yo en el 51 nacía. Luego, los primeros pasos de la cofradía, pues yo no los viví tan intensamente. Pero luego, pues claro, mi padre estaba muy implicado, mi madre, por supuesto, también, y en casa pues se vivía muy intensamente. Allí se hacía de todo, las varas, que si se limpiaban, los estandartes, que si se tal, todo funcionaba así. Y luego, cuando llegaba el día de procesionar, en casa salíamos todos. Y yo me acuerdo de vivirlo con mucho nerviosismo. Ese día los niños nos obligaban, tenéis que dormir la siesta, que luego la procesión tal. Y yo me acuerdo de vivirlo con mucha emoción, ¿no? El día que llegaba la procesión era para nosotros muy importante. Luego, mi padre lo llevaron por su trabajo, tuvo que ir a Alicante, y aunque él siempre siguió trabajando con la cofradía, pues claro, ya esa época se hizo más cargo Rosarín Pineda, que también la llevó a cuestas en una etapa, como dice José Luis, donde la Semana Santa en Callosa decayó bastante. Y ella puso todo su entusiasmo y nos trasladó a los jóvenes de entonces, que éramos adolescentes prácticamente, nos trasladó la idea de que nosotros teníamos que seguir esa tradición, que teníamos que seguir con la Semana Santa. Yo recuerdo en mi casa tener en el salón de la casa la imagen del resucitado. Y era un sitio donde íbamos, pues a mi madre, por ejemplo, yo la veía ir a rezar allí, yo entraba también cuando quería pedirle al Señor algo. Es decir, que estábamos muy vinculados y lo vivíamos muy de cerca. Yo creo que estas personas que fundaron la cofradía, que eran hombres y mujeres de una gran fe, no solo pretendían, como en la actualidad, que parece que hemos hecho de la Semana Santa una cosa de gran belleza y mucho folclore. Lo que querían era que esas imágenes, al salir a la calle, movieran los corazones de las personas a vivir con más fe y con más entrega esos días de la Semana Santa. Gracias por tu testimonio, Ascensión. El pasado año, apenas unos días antes de pronunciar el pregón de Semana Santa, el estado de alarma dejó a un lado toda la actividad social. Para ti, como pregonera, encargada de darnos un mensaje pasional, como cofrade, ¿qué supuso esa Semana Santa del 2020? Bueno, yo, cuando me nombraron pregonera, cuando vinieron a comunicármelo, pues he hablado con José Luis y parece ser que a él le pasó algo igual. Un estado de nervios, hasta viendo a ver cómo haríamos el pregón, cómo se presentaría, tal. Pero llegó un momento en que yo ya el pregón lo tenía hecho, mejor o peor, ya lo juzgaréis cuando llegue el momento, y ese nerviosismo se me quitó. Después, cuando hicieron la presentación de los cargos, pues yo me encontré muy a gusto, y la verdad es que fue para mí, dije, bueno, pues esto yo ya tengo que estar tranquila, porque yo me encontraba muy implicada y muy ilusionada. La verdad es que Asunción y yo lo hemos hablado, que nos ilusionamos mucho, iremos juntos, junto con el portaestandarte, cuando nos llamen a un acto, iremos juntos, nos apoyaremos. Estábamos de verdad ilusionados con el tema. Claro, llega el momento y empiezan a venirnos las noticias tan nefastas de lo que estaba pasando, que al principio no éramos conscientes de la envergadura que iba a tener, que a mí la verdad que el que yo ese año no fuera a decir el pregón casi se me fue de la cabeza. Yo veíamos las noticias en la televisión y estábamos todos asustados, porque prácticamente asustados. Hasta que un día me acuerdo que lo pongo ahí en el artículo que he escrito, que hasta un guardia, venía yo de comprar el pan y me dijo, señora, entre a la casa y procure no salir. Y aquello a mí me impresionó, dije, oye, esto tiene más importancia de lo que yo creía. En fin, yo tenía el almanaque de mi casa lleno de anotaciones, tal día tengo que ir a este sitio, tal. Bueno, pues todo aquello pasó
porque ya no tiene importancia. Dijeron, este año no hay Semana Santa, qué lástima, este año no hay Semana Santa. Y no fue así. Yo creo que no fue para mí así, ni fue así para todos los creyentes que de verdad hemos vivido la Semana Santa. Yo viví una semana más introspectiva, más meditada. A mí me llegaban por WhatsApp meditaciones muy bonitas, veíamos en la televisión. Estábamos, al tener que estar confinados, parece que estábamos como más tranquilos, pensando y recapacitando sobre esto. Con lo cual yo creo que fue una Semana Santa distinta, pero muy vivida. Para mí, pero no solo para mí, yo creo que también fue para todos los que de verdad creemos y que nos volcamos además en pedir a los que nosotros pensamos que nos pueden ayudar, que es el Señor y los santos, cada uno de su cofradía, porque esto pasará pronto. Sí, la verdad es que la Semana Santa, o sea, nosotros la misión como cofrades es sacar ese evangelio de los hechos más críticos, ¿no? de los momentos de Jesucristo a la calle, pero tiene su sentido vivirla desde el interior y participar, pues como hicimos el año pasado a través de gracias a Red Fibras de Lecayosa, que pudimos compartir esos momentos del Triduo Pascual de Jueves Santo, Viernes Santo, en casa con nuestras familias, pues también vivir internamente lo que es la propia Semana Santa y lo que es el sentido que tiene. Bueno, también nos acompaña otro cargo de la Semana Santa 2020 y este año sigue como nazarena de honor, Asunción Manresa Bernabeu, que forma parte de la directiva de la Cofradía Nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Amargura. Es también componente del Patronato de la Pasión, implicada en la Filarmónica Cayosina, haciendo de su familia un ejemplo de compromiso con todas las entidades tan importantes para la Semana Santa como son las que he nombrado. Y todo ello junto a su esposo, el recordado y añorado José Manuel Pedrera, y sus hijos José Antonio y Manuel, que como vimos el pasado año en su presentación recogen con orgullo vuestro testigo. Asunción, antes José Luis nos ha hablado de la importancia de la llegada de María Santísima de la Amargura, pero queremos que tú, tan cercana a ella, a sus costaleras, que nos comentes qué sentimientos despiertan cada año en ti al mirar a la amargura a la que puedes ver tan cercana cuando la vistes, cuando la tienes ante ti, incluso pasas días con ellas tan cercanos a ti al año. Bueno, pues es un sentimiento muy emotivo, de fe y de esperanza. También cuando estás junto a ella, pues le pides que te dé fuerzas para seguir trabajando y ayudando a tu cofradía. Y cuando la ves arreglada en la puerta de la iglesia con su palio, sus velas encendidas, pues es una emoción muy grande la que siento. También en los ensayos de las costaleras, pues también le damos las gracias a todas las que acuden a arrimar el hombro para que la Virgen salga y eso, pues procuramos ayudar en todo lo que consiste y lleva la cofradía. ¿Y qué más quieres que te diga? No sé, pues eso, ayudar en todo, procurar que los tronos salgan a la calle relucientes y bonitos para que la gente de Callosa pues se sienta satisfecha y orgullosa al vernos pasar. No sé, ¿qué más puedo decir? Lo ha dicho muy bien Asunción. Finalmente, Asun, como nazarena de honor, que eres de nuestra Semana Santa, ¿qué transmitirías a las cofradías y hermandades callosinas en un año en el que, por desgracia, no vamos a volver a procesionar como el pasado año? Pues este cargo de nazarena, que lo recibí muy asustada, la verdad. Estaba que yo no me lo creía porque jamás en mi vida me hubiera imaginado que este cargo fuese para mí. Y nada, pues con mucha ilusión
pensamos que lo íbamos a hacer el año pasado, pero mira, se nos presentó esta crisis de pandemia y estamos a la espera de que al año que viene podamos salir a la calle y no sé qué, pues eso. También quisiera animar a la gente para que esto al año que viene pues podamos salir adelante y que nadie se quede en sus casas, que todas las cofradías pues puedan procesionar y eso, que la gente salga a la calle y darles las gracias a las costaleras, que no se desanimen, que al año que viene pues con la misma fe y la misma esperanza podamos llevar a la Virgen Santísima y a nuestro Padre Jesús a hombros y que todo nos salga como deseamos. Bien. Muy bien. Y ya está. Uf, qué Bien. nervios. Bueno, pues estos son los testimonios de hoy, miércoles santo, y que hemos recogido para todos ustedes. Otras cofradías y hermandades participan también en la procesión de hoy. La Hermandad del Silencio y Oración en el Huerto, la Hermandad de los Moraos, la Cofradía de las Siete Palabras y la Cofradía de la Santa Cruz, cuyos sentimientos estamos recogiendo en otros programas de este especial que para ustedes ha preparado la Junta Central y el Ayuntamiento de la ciudad a través de Refibra. Sin nada más, nos despedimos. Muchas gracias, José Luis, Asunción y Ascensión, por acompañarnos y les emplazamos a un nuevo programa para mañana, Jueves Santo.